¿Alguna vez has comprado algo y sentido que ese objeto te conocía? No me refiero a que te gustara, me refiero a algo más profundo, a que cuando lo tocaste por primera vez, tuviste la sensación de que ya había estado en tus manos antes, a que cuando lo llevaste a casa, encajó perfectamente en tu vida, como si siempre hubiera pertenecido ahí. Y lo peor es cuando empiezas a notar que ese objeto sabe cosas que nadie debería saber, cosas de tu pasado que nunca le contaste a nadie. Quédate conmigo hasta el final. Suscríbete ahora, porque esto no es solo una historia. Es una advertencia sobre lo que traemos a nuestras casas sin saber realmente qué estamos dejando entrar. Marrakech, 1904. Una ciudad de mercados laberínticos, de callejones que se retuercen sobre sí mismos, de vendedores que gritan en árabe, francés, bereber, ofreciendo especias, telas, objetos de toda procedencia. En esa ciudad, un comerciante francés llamado Philippe Durand buscaba antigüedades para su tienda en París. Tenía 39 años, viudo, sin hijos, vivía para su negocio. Viajaba por todo el norte de África buscando piezas únicas, objetos con historia, cosas que pudiera vender a coleccionistas europeos que querían un pedazo de lo exótico. Philippe llevaba una semana en Marrakech cuando encontró el zoco de los anticuarios, un rincón escondido del mercado donde vendían objetos viejos, polvorientos, olvidados. Pasó horas revisando mesas llenas de lámparas oxidadas, alfombras raídas, joyas sin brillo, y entonces lo vio. Un espejo, pequeño, de mano, con marco de bronce labrado con símbolos que no reconocía. El cristal estaba opaco, manchado por el tiempo, pero algo en ese espejo llamó su atención, algo que no podía explicar. Philippe lo tomó, lo sostuvo, y en el momento en que sus dedos tocaron el bronce, sintió algo extraño, un hormigueo, una corriente helada que le subió por el brazo, y por un segundo, solo un segundo, vio algo en el cristal. No su reflejo, algo más, un rostro que conocía, un rostro que no había visto en 15 años, el rostro de su esposa muerta. Soltó el espejo, retrocedió. El vendedor, un hombre anciano con barba blanca y ojos hundidos, lo miró con una expresión que Philippe no pudo descifrar. ¿Lo quiere?, preguntó en francés quebrado. Philippe negó con la cabeza, pero no podía dejar de mirar el espejo, no podía dejar de pensar en lo que había visto. ¿De dónde viene?, preguntó. El anciano sonrió. No fue una sonrisa amigable. De alguien que ya no lo necesitaba, de alguien que aprendió que algunos objetos es mejor no guardar. Philippe debió irse, debió escuchar esa advertencia, pero no lo hizo. Compró el espejo, pagó una fracción de lo que valían otros objetos similares. El anciano lo envolvió en tela oscura y se lo entregó sin decir nada más. Pero mientras Philippe se alejaba, escuchó al anciano murmurar algo en árabe, algo que sonó como una oración o como una despedida. Esa noche, en su habitación del hotel, Philippe desenvolvió el espejo, lo limpió, pasó un paño húmedo por el cristal hasta que brilló, y se miró. Su reflejo era normal, cansado, ojeroso, pero normal. Philippe dejó el espejo sobre la mesita de noche y se fue a dormir. Pero no pudo, porque cada vez que cerraba los ojos sentía que algo lo observaba, algo que venía de la dirección del espejo. Se levantó, miró el espejo, y esta vez vio algo diferente. En el cristal, detrás de su reflejo había una sombra, una figura de pie en la esquina del cuarto. Philippe volteó. No había nadie. El cuarto estaba vacío, pero cuando miró de nuevo al espejo, la sombra seguía ahí, más cerca, y ahora podía distinguir rasgos. Era una mujer, con un vestido largo, con el pelo suelto, con los ojos fijos en él. Philippe sintió que el aire se volvía denso. Quiso soltar el espejo, pero sus dedos no respondían.
y la mujer en el reflejo se acercó más, hasta que estuvo justo detrás de él, hasta que Philippe pudo ver su rostro claramente. Y entonces la reconoció. Era su esposa, Marguerite, tal como la recordaba, tal como se veía el día que murió. Philippe dejó caer el espejo. El cristal no se rompió. Simplemente cayó sobre la cama, con el reflejo hacia arriba, y Marguerite seguía ahí, mirándolo, sonriendo, pero no era una sonrisa de amor, era algo más frío, algo que hizo que Philippe sintiera que había cometido un error terrible. No durmió esa noche. Se quedó sentado en la silla, mirando el espejo, esperando a que amaneciera, y cuando finalmente salió el sol, cuando la luz entró por la ventana, el reflejo de Marguerite desapareció. El espejo volvió a ser normal. Philippe respiró aliviado. Se dijo que había sido el cansancio, que había sido una alucinación, que necesitaba descansar. Pero esa noche volvió a pasar. Y la siguiente. Cada vez que Philippe se miraba en el espejo después del anochecer, Marguerite aparecía, siempre detrás de él, siempre mirándolo. Y cada noche estaba más cerca, más clara, más real. Y Philippe empezó a notar algo. Marguerite no solo estaba ahí, le hablaba, no con voz, pero Philippe podía escucharla en su cabeza, podía escuchar sus pensamientos, y lo que decía lo aterraba. Ella sabía cosas, cosas que nadie más sabía, secretos de Philippe, cosas que había hecho, cosas de las que se avergonzaba. Y cada noche, cuando aparecía en el espejo, le recordaba algo nuevo, algo que él había tratado de olvidar, como si el espejo estuviera excavando en su mente, como si estuviera sacando todo lo que Philippe había enterrado profundamente. Una noche, Marguerite le habló de la última discusión que tuvieron, la noche antes de que ella enfermara. Una discusión terrible donde Philippe le dijo cosas horribles, cosas que nunca pudo retractar porque al día siguiente ella empezó con la fiebre y una semana después estaba muerta. Philippe nunca le contó a nadie sobre esa pelea, nunca admitió las palabras que le dijo, pero Marguerite las recordaba y las repetía una y otra vez. En su cabeza, Philippe intentó deshacerse del espejo, lo envolvió, lo escondió en su maleta, pero cada noche, cuando regresaba al hotel, el espejo estaba sobre la mesita, desenvuelto, esperándolo. Y Marguerite estaba ahí, siempre ahí, y cada vez más cerca de cruzar del reflejo a la realidad. Escucha esto con atención. Philippe hizo algo desesperado. Fue a ver a un imán local. Le mostró el espejo, le contó lo que estaba pasando. El imán miró el espejo durante largo tiempo. Leyó los símbolos grabados en el bronce. Y entonces su expresión cambió. Se volvió seria, asustada. ¿Dónde conseguiste esto? Philippe le explicó. El imán negó con la cabeza. Este espejo no refleja la realidad, refleja la culpa. Muestra lo que cargas en el alma. Y si sigues mirándolo, si sigues dejando que te hable, eventualmente lo que ves adentro va a salir. Y entonces ya no podrás distinguir entre el reflejo y lo real. Philippe le rogó que lo ayudara, que destruyera el espejo, que lo exorcizara, que hiciera lo que fuera, pero el imán se negó. No puedo destruir lo que tú mismo invocaste. Este espejo no tiene poder propio, solo muestra lo que ya está dentro de ti. Si quieres que pare, tienes que perdonarte, tienes que soltar la culpa. De lo contrario, ella seguirá ahí, creciendo, hasta que tome forma. Philippe regresó al hotel, miró el espejo, y esa noche, cuando Marguerite apareció, hizo algo que no había hecho antes. Le habló. «Lo siento», dijo. «Siento todo lo que te dije. Siento no haber tenido la oportunidad de decírtelo antes de que murieras». Marguerite lo miró. Su expresión no cambió. Y entonces habló. No en su cabeza, en voz alta, con una voz que Philippe reconoció, pero que sonaba distorsionada, hueca. «No es suficiente. Nunca será suficiente, porque tú sabes la verdad.
Sabes que no solo fueron palabras, sabes lo que realmente hiciste. Philippe sintió que algo se rompía dentro de él. ¿De qué hablas? Marguerite sonrió, y entonces dijo algo que hizo que Philippe se congelara. El médico, el doctor Rousseau. Le pagaste para que no viniera esa noche. Le pagaste para que dijera que estaba ocupado. Porque querías que yo muriera. Porque estabas cansado. Porque querías ser libre. Philippe retrocedió. Negó con la cabeza. Pero sabía que era verdad. En algún lugar profundo de su mente, donde guardaba sus secretos más oscuros, sabía que Marguerite tenía razón. Que en un momento de desesperación, en un momento de locura, había sobornado al médico, había retrasado el tratamiento, y Marguerite había muerto. No por la fiebre, sino por él. Y el espejo lo sabía. El espejo siempre lo había sabido. Porque el espejo no reflejaba lo que eras, reflejaba lo que habías hecho, y no había forma de escapar de eso. Esa noche, Philippe rompió el espejo. Lo estrelló contra el suelo. El cristal se hizo pedazos, miles de fragmentos brillantes esparcidos por el cuarto. Y Philippe sintió alivio. Sintió que finalmente había terminado. Pero cuando miró los fragmentos, cuando realmente los observó, vio algo que hizo que sus rodillas cedieran. En cada pedazo de cristal, en cada fragmento, estaba el reflejo de Marguerite, multiplicada. 1000 versiones de ella, todas mirándolo, todas sonriendo. Encontraron a Philippe 3 días después. Estaba en su habitación del hotel, sentado en el piso, rodeado de pedazos de espejo. Tenía cortes en las manos, cortes profundos, como si hubiera estado intentando recoger los fragmentos, como si hubiera estado tratando de juntarlos otra vez. Pero lo más extraño era su expresión. No era de miedo, era de resignación, como si finalmente hubiera aceptado algo. Junto a él había una nota, escrita con su sangre en el piso. Decía: no puedes romper lo que te refleja, no puedes destruir la verdad, solo puedes aceptarla. Y ahora entiendo, el espejo no me estaba castigando, me estaba mostrando quién soy realmente, y ella no está en el espejo, está en mí, siempre estuvo en mí. Y ahora que lo rompí, ahora que la liberé, ya no hay barrera, ya no hay cristal entre nosotros, y ella puede quedarse para siempre. El espejo nunca fue recuperado. Los fragmentos desaparecieron, como si alguien los hubiera recogido, como si alguien los hubiera llevado. Y hay reportes de otras personas que han comprado espejos en Marrakech, espejos antiguos, espejos con marcos de bronce labrado, espejos que muestran cosas que no deberían mostrar. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Tienes un espejo viejo en tu casa? ¿Uno que heredaste o que compraste en algún mercado? ¿Te has mirado en él de noche? ¿Has notado algo extraño en el reflejo? Porque los espejos no solo reflejan luz, reflejan memoria, reflejan culpa. Y si hay algo en tu pasado que no has resuelto, si hay alguien a quien lastimaste, si hay algo que hiciste y nunca confesaste, el espejo lo sabe y eventualmente te lo va a mostrar. Si alguna vez has visto algo en un espejo que no debería estar ahí, si alguna vez has sentido que tu reflejo se mueve diferente, si alguna vez has escuchado voces que vienen del cristal, escribe en los comentarios una palabra: reflejo. Solo eso, porque necesito saber cuántos están viendo, cuántos tienen espejos que saben demasiado. Y si conoces a alguien que colecciona antigüedades, alguien que compra objetos viejos sin saber su historia, comparte esto con esa persona, pero adviértele, dile que algunos objetos vienen con memoria, con historia, con fantasmas. El hotel donde murió Philippe fue demolido en 1920. Construyeron un edificio nuevo. Pero los trabajadores que demolieron el cuarto de Philippe reportaron algo extraño. Dijeron que cuando rompieron las paredes, cuando abrieron el piso, encontraron algo enterrado. Fragmentos de espejo, miles de ellos,
todos enterrados bajo las tablas, como si alguien los hubiera escondido ahí, como si alguien hubiera tratado de sellarlos para siempre. Pero cuando intentaron recogerlos, cuando intentaron sacarlos, los fragmentos desaparecieron. Se volvieron polvo, se desvanecieron, y los trabajadores juraron que mientras trabajaban, mientras excavaban, escucharon algo, una voz de mujer, susurrando, diciendo un nombre, una y otra vez. Philip, Philip, Philip. Esta noche, cuando te mires al espejo antes de dormir, presta atención. Mírate directamente a los ojos y pregúntate, ¿qué ve el espejo que tú no ves? ¿Qué sabe de ti que tú has olvidado? Porque los espejos guardan secretos, y cuando la luz se apaga, cuando estás solo, esos secretos empiezan a salir. Y si alguna vez ves a alguien detrás de ti en el reflejo, alguien que reconoces, alguien de tu pasado, no voltees, porque si lo haces y no hay nadie, entonces sabrás que ese alguien solo existe en el espejo, y eso es peor, porque significa que está atrapado ahí, esperando a que tú también cruces el cristal. Duerme tranquilo. Si tu reflejo te deja,